tuve la dicha de tener padres muy buenos y abuelos maravillosos y, y especiales. Por parte de mi papá, mi abuela era Maurán Rocher, donde era costurera, diseñaba su ropa. Yo la vi trabajando mucho, una señora muy trabajadora. Mi padre es Juan Esteban García, un obrero que trabajó en la compañía anónima tabacalera durante 50 años. Era un orgullo para nosotros porque era una persona muy querida por todo el mundo. Se mantenía siempre con una mezcla de crianza de caballo. Mi mamá era campesina también en el de Guazumán y mi mamá era también muy querida por todo el mundo y trabajaba muchísimo, le gustaba bordar, era famosa bordando, estaba el cultivo de las violetas. En mi casa siempre había mucha gente, gente de campo, gente de la ciudad que iban y visitaban y se mantenía una tertulia en el vecindario inclusive. Pasamos 50 años viviendo en la calle Sánchez 92 de Santiago. Cuando estaba en la primaria, la directora de la escuela anexa, la profesora Mélida Girard, hizo un reporte de para qué daban los estudiantes y me puso pintora. Inmediatamente que llegaban las vacaciones, mis padres se preparaban para pasarnos 3 meses en el campo y uno disfrutaba muchísimo. Esa era la meta, llegar al campo en esa época. Por el vecindario habían varios pintores. Estaba el profesor Izquierdo, luego Giorgi Morel y estaba también Daniel Enríquez. Viví un mundo relacionado con ellos. Iba todas las tardes a donde Giorgi Morel y luego me puse en Bellas Artes. Compartimos una vecindad, fuimos compañeros de bachillerato, inclusive en la culminación del último año que fue el cuarto de sociales. Comenzamos también a vernos o a ser compañeros en la academia de Giorgi Morel. Es decir que a partir de ahí hemos establecido unos vínculos e incluso hemos participado en exposiciones colectivas que se han celebrado en Santiago. Hemos estado juntos en bienales nacionales. Estudié en Bellas Artes, estuve ahí de profesora a Giorgi, a Jacinto, a Mario Grullón, a Izquierdo, y eran profesores en ese tiempo llevaban muchas reglas, exigían mucho. Luego me fui al taller de Giorgi, a ayudar a pintar, participaba, yo le llenaba algunos temas y fue una enseñanza con mucha naturalidad. No dejaban que uno se expresara diferente a las exigencias de ellos, más bien enseñaban las técnicas. Para mí la obra de Rossi tiene un valor propio, a veces impresionante. No quiero hablar de originalidad, porque eso es inherente es decir, es parte de la esencia del arte. Pero el hecho de que ella se desprenda temprano de la influencia de la escuela de Santiago, de pintura de Santiago, liderada por Giorgi Morel, y comience exploraciones propias en múltiples direcciones, le da ese carácter, ¿verdad?, de valor propio que también es singular, sostenido, de alguna manera ella tiene una tendencia a trabajar en series o líneas seriales, como le llamamos, ¿verdad? Pero no, digamos, que no ocurren
en forma secuencial o lineal, sino que de alguna manera vuelven sobre sí mismas, avanzan y vuelven atrás, haciendo una suerte de evolución cíclica, ¿no? O sea, un retomar de lo anterior. Es válido recordar que fue la primera mujer en tener un estudio de artista en Santiago de los Caballeros. Se impuso a su medio, con todo y ser criticada por esas costumbres extrañas en ese momento de pretender ser artista. Es decir, que una mujer de familia acomodada decidiera ser artista, no, eso era una locura. Además, esos grupos militantes artísticos que surgen coinciden sobre todo con la nueva literatura que habla de problemas sociales, de denuncias sociales, etc. La voz de Rosidalia García es una voz sui generis. De una revista argentina, leí de un crítico de arte, Brecht, la cosa que decía que la pintura Caballete tenía que desaparecer. Eso en esa época, que hace tiempo de eso. Empecé yo a interpretar que era el tamaño. Entonces empecé a hacer obras grandes. Y me atrae mucho la naturaleza. Las cosas que veo, que no tenga que competir con la fotografía, no tenga que competir con el realismo, pero veo cosas que suceden en la sombra, en la descomposición de algunas ramas, cosas que suceden. Yo voy al campo, yo tengo un campito muy lindo en la cumbre y, por ejemplo, algunos cuadros están inspirados allá. Yo vi un encuentro de mariposa con una lluvia, se reflejó en el vidrio de la camioneta, me salió otra cosa, pero eso fue lo que logré. Para mí es una lucha, es además una diferenciación. El hecho de querer encontrar cosas que otros no ven, cosas que otros no valoran, y es tanto lo que la naturaleza nos da para nosotros poder disfrutar y nosotros poder gozar de sombras, de manchas, de luz, de formas. Uno aprovecha eso que la naturaleza da y la plasma a la manera de uno. Siempre Rosidalia impuso una obra que rompía con muchos esquemas, rompía el cromatismo tradicional, con espacios muy amplios de su lienzo de un solo color, diferentes tonalidades a veces, pero esa monocromía en ese momento era muy novedoso. Y también es importante señalar cuando ella aborda el tema político dentro de su producción, en un momento que en el país era necesario. Esos años 70, todos conocemos lo convulsionado que fue. Se distingue por una cromatización sumamente personal, que no es primaria, que no es estridente, que es opaca, es decir, que tiene unos matices realmente hasta ciertos puntos enterizos, aunque también tiene matices combinados y esfumados. En realidad, nunca logro estar tan conforme como para decir, esta sí es. En el momento creo que sí. En el momento digo, ay, lo logré. Pero después quisiera hacerlo mejor que ese. Sigo buscando.
Hay cosas que de verdad yo digo, por ejemplo, esa obra que está en la sala, hay una obra que yo le llamé buena, porque es muy buena la obra. Un poco jactanciosa yo decirlo, pero en realidad es buena. De esa que uno dice logré, ¿verdad? Impresiona cuando uno lo logra, porque no siempre se logra. Son los alambres que desechan en las construcciones. El alambre que amarra el, el hierro, lo cortan y la forma sale como si fuera humano, o yo lo veo humano, y trato de hacerlo una figura propia mía. La admiración y las enseñanzas del maestro la convencieron de la necesidad de hacer algo diferente a Giorgi. Es decir, ese acercamiento con Giorgi, y era tal la inmensidad del maestro, que ella entendió, y hago un paréntesis, tal vez muchos otros deberían haberlo entendido también, que el camino no era tratar de imitar a Giorgi, sino de, a partir de Giorgi, seguir la Escuela de Santiago. Ella lo hizo y en sus palabras dice, de ahí surge que mi trabajo cambia de dirección y de tema, con dimensiones más amplias, dejé el caballete, me lancé por expresiones y temas diferentes, pinceladas y colores distintos a los de Giorgi y los demás profesores de la escuela. Sobre todo juega con el formato. Es dibujante, pero más que dibujante es pintora. Aunque en el soporte de la obra pictórica uno descubre un dibujo preciso y un dibujo abstracto. Entonces, esto permite determinar realmente esas características y esa coherencia en la que ella plantea simbolizaciones, abstracciones, sus realidades, aunque no responda completamente a ese lenguaje. Es un estilo concreto, sobre todo que se fundamenta en la naturaleza. Ella extrae de la naturaleza los elementos temáticos de su obra. Por ejemplo, Ojo de Buey, El Hecho, 2 premios del concurso León Jiménez consecutivo. Hay una variante fuerte de colores, pero tratando de tenerle una armonía de, al ser tan grande la obra, que ya no es un mural, es una pintura normal, pero al ser tan grande tengo que mantener un equilibrio de tonalidades y a la vez crear puntos de interés al espectador, como esos puntos que nos llevan y nos dirigen la vista hacia afuera. Cogemos un eje principal, ¿verdad? Que generalmente el eje principal es el que atrae al espectador. Tú te paras frente a la obra y lo primero que tú vas a enfocar esta área. Luego ella, desde ese eje principal, hay una serie de líneas que coinciden para que el espectador continúe viendo la obra. Fíjate cómo atraviesa y cómo llega a ejes principales. Voy trabajando, oyendo música. A veces las músicas son especiales porque son clásicas, otras veces muy populares. Y verdaderamente la música ayuda mucho. Porque la música, tú le lleves ritmo y te das cuenta cuando la composición le exige a ese ritmo romperlo. Entonces tú llegas aquí con una pincelada y estás oyendo Claro de Luna de Debussy y te das cuenta que tiene que romperle ese movimiento. Entonces vira la mano y va saliendo. Yo empecé a trabajar en el Centro de la Cultura. En esa época era la directora doña Margarita Luna.
Era una persona exageradamente especial, muy trabajadora y enseñaba mucho, muy artista. Y para mí era una meta de lograr educar, pintar y crear cosas en el centro, como el boletín, como la biblioteca, como la pinacoteca y los talleres y una serie de cosas. Se salía a las barriadas, se le llamaba extensión cultural, y salíamos a las barriadas a dar charlas, a llevar cine, a llevar exposiciones. En la época del gobierno de Balaguer se formaron unos clubes en las barriadas que se utilizaba con esa finalidad. Se llevaba cine, exposiciones, talleres y se formaban, porque luego iban al Centro de la Cultura, la juventud de las barriadas, que esa es mi lucha. Por eso también con esa experiencia logré formar el Casa de Arte. Casa de Arte fue el sitio de oportunidades, donde los muchachos jóvenes y los nuevos artistas no tienen sitio de expresión, pues se logró en Casa de Arte. Siento que todavía puedo darle a mi país, darle a la juventud. Siento que es un deber de todos los dominicanos, porque somos un país joven. Estamos, como quien dice, arrancando. Y creo que es de la única manera que podemos salir de situaciones difíciles como tiene el país. Es con la educación, con la enseñanza, con el oficio, con la identidad, hacer que los muchachos se identifiquen de que somos dominicanos y somos únicos y maravillosos. Que es la obra de una mujer que inclusive los grandes maestros, siendo ella una maestra, admiran. Es decir, desde el momento en que ella fue seleccionada sin objeción, en una experiencia que tuvimos cuando se celebró Nueva Imagen, donde ella presenta un conjunto de obras gigantescas de grandes formatos bajo el título de Avisores. Es decir, esa selección, la elección de su nombre y de sus obras, no fue un caso fortuito, ni antojadizo, ni impositivo por quienes estábamos también participando como voceros visuales de Santiago. Fue una decisión que tomaron artistas de la estatura de Aldo Alcácer, Domingo Lee, Peña de Filló y entre otros la crítica Janet Miller. Es decir, que desde ese momento ella tiene una dimensión que ha ido fortaleciendo y que sobre todo le da la categoría de ser maestra, pero no maestra del arte, maestra docente, maestra orientadora. Su discurso ha marcado a muchos artistas locales que se apoyan sobre todo en su formulación temática, conceptual, abstracta, como quiera, o simbólica, como quiera llamarla. Rosidalia García, Voces desde el Horizonte, nos muestra el trabajo de una artista libre, luminosa por su espíritu cabalgante, colmada de esperanza. El Centro León y la Fundación Eduardo León Jiménez se sienten muy honrados de celebrar en esta ciudad de Santiago, para el país y para el mundo, el compromiso riguroso de una mujer con un espíritu artístico indiscutiblemente auténtico. Ella, Santiago y el país merecían este momento. Decía Galeano, cuyo espíritu subyace a lo largo y ancho de este horizonte que no nos quita los ojos de encima, que en ningún lugar del mundo se termina la historia. El día que las personas dejen de hacer historia, se habrá jubilado el ser humano. Que la ventana quede abierta, que el viento venga junto a su voz
y que arribe en estos muros y se quede para siempre el fino y tierno arte de Rosa Idalia García. El proceso de curaduría para esta exposición de Rosa Idalia García parte desde la investigación histórica, una investigación histórica realizada por la profesora Elvia Ojeda, que nos ayudó a entender mucho mejor a Rosa Idalia, que nos ayudó a conocer más a fondo la carrera y trayectoria de Rosa Idalia, y que nos permitió encontrar las obras que estaban disponibles para trabajar. Nos ayudó a encontrar dónde estaban ubicadas, quiénes son los coleccionistas, y eso facilitó mucho nuestro trabajo. En este caso, el proceso fue conocer todas las obras, conocer la historia del artista y entonces empezar a hilar esa historia que va caminando de manera cíclica entre los diferentes temas y momentos de su vida. Fue necesario entonces pues hacer un análisis, una interpretación, tratar de alguna manera organizar la obra de Rosy, que lo primero que saltó a la vista después que la ordené por décadas es que ella tiene una característica secuencial de alguna manera, cíclica en su trabajo, de manera que hubo un intento de organización, yo no podría decir de clasificación ni catalogación. El otro rasgo que me parece sumamente importante es lo sostenido de su labor. Haya sido publicitada, reconocida o no. Es una obra de un trabajo artístico sostenido por más de 50 años. La exposición se titula Rosa Idalia García, Voces desde el Horizonte, porque justamente como resultado de esa investigación entendimos que Rosa Idalia habla no solo desde un punto, sino desde varios puntos, y un poco como esa idea de hablar en varias voces, como cuando un coro te canta en voces distintas. Y la idea del horizonte es porque aunque intentemos acercarnos, Rosa Idalia siempre se nos escapa levemente, siempre está un par de pasos más adelante. Rosy hace muchas innovaciones en el campo de lo artístico y lo específicamente pictórico. Una de las cosas es el gran formato. O sea, ella, aunque trabaje temas, digamos, micro, lo lleva a una dimensión macro. La muestra está organizada en 7 ámbitos temáticos y esos ámbitos corresponden a diferentes voces, como propone el título, y contiene elementos, pues obras de Rosa Idalia desde los años 60 hasta este momento, una obra terminada a pocas semanas antes de la exposición. Tiene obras propias de la colección del artista, tiene obras de coleccionistas de aquí de Santiago, tiene obras que son parte de la colección de familiares del artista y tiene obras de nuestra colección del Centro Leo propiamente. Eso nos lleva a pensar en que se trata de una personalidad artística caracterizada por una extraordinaria capacidad de observación. Desde el punto de vista del montaje, esta exposición se propone como una exposición completamente abierta, sin un recorrido definido. Eso propone ciertos retos a nivel de cómo se entiende ese recorrido y las conexiones en la sala, pero al mismo tiempo las enriquece, porque permite que el visitante cree su propio recorrido y haga sus propias conexiones. Entonces no solamente está ya lo que la carrera del artista propone, también está lo que el equipo curatorial propone y también está lo que el visitante descubre en el proceso de su visita. Y observación de lo macro también, es decir, eso que está metido en la entraña de lo social, porque ella, hay muchas imágenes, ¿verdad?, de una carga ideológica, simbólica, tremenda, relativas a circunstancias socioculturales de las cuales ella fue partícipe o sencillamente testigo importante. Creo que uno de los espacios más potentes de la exposición es justamente el horizonte. Es ese espacio central desde el que puedes ir dando la vuelta y asomarte un poco a los otros ámbitos y darte cuenta cómo van conectando
estas piezas que van desde el horizonte de manera casi radial hacia esos otros espacios. Tiene una sensación muy linda cuando entras a la exhibición por la entrada natural sugerida de la sala, como cuando entras por la salida natural sugerida de la sala, y da una sensación completamente distinta. Creo que eso es algo muy lindo que tiene esta exhibición, que al poder recorrerse de múltiples formas, pues justamente puedes tener múltiples lecturas. Y esa idea de que puedes atravesar visualmente un ámbito hasta el otro y hacer tus propias conexiones, sin necesidad en muchos casos de moverte, sino simplemente de mirar hacia un ángulo o hacia el otro. La museografía le da un acento muy especial a la fuerza visual de la obra de Rossi. Contando con todos los aspectos que hemos visto, las dimensiones, el uso del color, estos planos únicos que ella trabaja, o a veces la obra de Rossi no tiene profundidades, y las tiene filosóficamente hablando y simbólicamente hablando. El elemento clave es esa personalidad, una personalidad como pocas, independiente, sumamente independiente, que habla por ella misma, que no se adscribe ni a la derecha ni a la izquierda, ni delante ni detrás. Ella asume sus propias creencias, y pienso que eso es un elemento destacable, ¿verdad? Conocer a una persona así, que además su vida personal la lleva en ese mismo tono de singularidad y autenticidad, ¿verdad? Yo soy yo quiero ser yo, porque esa es mi libertad, ese es mi deseo, ese es mi deber, ser yo. Y estoy disfrutando de una vida plena porque yo soy así, y así me gusta ser.